Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles, hoy vamos a estar hasta las 23 horas aquí en vivo, así que te invitamos a que te comuniques con nosotros a nuestros teléfonos o nos mandes tus mensajes por Facebook para llegarnos tus preguntas y tus inquietudes. Bueno, y el programa de hoy vamos a comenzar con una mesa especial. Está con nosotros Leticia Cheli. ¿Qué tal, Leticia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya la conocemos en este programa, es una columnista habitué, ella es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y hay varios temas que nos parece importante para abordar en el día de hoy. Dos temas referentes específicamente a la ciudad de Córdoba en política de derechos humanos, tales como los terribles casos de gatillo fácil, ¿no? Que como decimos en este programa, en Córdoba vienen siendo un joven asesinado por mes a manos de la policía, y también los casos de femicidio, que también tienen un promedio similar. Pero antes de meternos de lleno a la realidad local de aquí de Córdoba, un tema que bueno, ha sido y está siendo protagónico en todos los televisores en la Argentina y que bueno, lógicamente genera muchísima sensibilidad. Estamos hablando de la restitución, la aparición del nieto número 114, que bueno, dicho sea de paso, tampoco es cualquier nieto, sino justamente es nieto de una referente muy particular de los derechos humanos aquí en la Argentina, la Carlotto. Entonces también queremos abordar este tema con Victoria Moyano, lo haremos vía telefónica. Ella también es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y también es una nieta restituida, ¿no? Que sí, recuperó su identidad a los 9 años de edad. Exactamente. Bueno, enseguida estaremos estableciendo comunicación, estamos intentando hacerlo para arrancar el programa con esta gran noticia, ¿no? Conmovedora para todos los argentinos, con una historia tan negra, ¿no? Como la de 400 jóvenes que hasta el día de hoy no conocen su identidad. Así es. Así es. Bueno, mientras esperamos tener comunicación con Victoria Moyano, entonces comencemos por la situación de Córdoba, entonces. Así si te parece, Leticia. Sí, en el día de hoy hemos tenido la novedad de la detención de los dos policías que fusilaron a Güere, este pibe de barrio Los Bulevares, que contrariamente a lo que ha salido por los medios masivos de comunicación, el jefe de la policía Suárez a decir, es decir, que la policía de Córdoba tiene un actuar correcto y que utiliza las armas de fuego como última instancia y proporcionalmente. La demostración son los propios dichos del fiscal de hoy, que ha dicho que hasta el momento de la investigación no se ha demostrado ni hay pruebas de que hubiera ningún enfrentamiento con estos dos pibes que, recordemos, iban en una moto, él con su primo, el primo que terminó detenido y golpeado y él que terminó... Exactamente. Y en el día de la fecha se ha ordenado la imputación y la detención de estos dos policías acusados de los delitos más graves, como es homicidio agravado, en este caso por el uso de armas de fuego y por la función de ser policía, con lo cual es una noticia importante en el marco de que las familias, los vecinos de Barrio Los Bulevares se vienen organizando. Esta semana realizaron ya la segunda protesta en el día de ayer, o antes de ayer, por lo cual cobra relevancia esto que siempre planteamos, ¿no? De la necesidad de la organización y de las luchas en las calles, denunciando lo que ocurre, ¿no? De la impunidad, de cómo se maneja la policía en estos barrios, a través del inconstitucional código de falta, como lo hemos denunciado en este programa, que se sigue cobrando vidas mes a mes, como son los datos de la realidad en la provincia. Sí, ahora con respecto a esto, a mí me parece importante que veamos un pequeño fragmento de lo que fueron las declaraciones de Julio César Suárez, el jefe de la policía de Córdoba, justamente el día de ayer en el programa del Lagarto. Veamos una síntesis de algunas de sus declaraciones y enseguida seguimos conversando. Sí. Hay un tema central y creo que es el que se está discutiendo, el de la famosa denominación de gatillo fácil a la policía y algunos casos que están judicializados. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esto y cómo lo ve usted desde adentro como policía? Mire, es importante establecer claramente de que los policías, el accionar legítimo de un policía en el uso de sus facultades como corresponde dentro del marco de la ley y el exceso, que sería lo que normalmente por allí la gente dice gatillo fácil, hay una
una línea muy delgada. Hay centésimas de segundo que en un momento dado el policía en un enfrentamiento, en un intercambio de disparos con ladrones armados, tiene que decidir en tan solo milésimas de segundo. Hay lugares donde la policía antes no ingresaba, donde la policía lamentablemente por distintas cuestiones no acudía, había que ir con grupos de infantería, con grupos especiales, y no era muy difícil. Hoy la policía de la provincia de Córdoba ingresa a todos lados, y esto que nosotros le hemos imprimido a los policías de Córdoba, para que entiendan cuál es la misión verdadera que tienen por delante, hace que tengamos riesgos, que son justamente enfrentarnos todos los días contra gente que anda armada en la calle. Hay uno de estos casos de Barrio Los Bulevares, ¿no? Barrio Los Bulevares, donde el pibe Pellico. Claro, la contraparte dice que el chico no tenía arma, entonces que la policía actuó en desventaja. Y la familia insiste que no había habido enfrentamiento. Claro, nosotros hemos puesto todas las actuaciones a disposición de la Fiscalía. Vamos a esperar porque justamente la Fiscalía, los jueces son los que van a evaluar ahora cuál es la actuación real que ocupó la policía en ese procedimiento en particular. Lo que sí yo puedo decir de que hoy la policía de la provincia de Córdoba, reitero, está en una posición de salir a enfrentar decididamente a ladrones que han hecho la vida imposible a mucha gente, a muchos vecinos de Córdoba. La verdad, esto es lo que nosotros queremos defender, siempre dentro del marco de la ley, Aldo, siempre dentro del marco del respeto a las garantías individuales de las personas, pero defender los derechos humanos de las víctimas del delito. Hay un protocolo. ¿A dónde tiene que tirar el Tenemos policía? que tirar nosotros a efectuar el daño que nos permita desestabilizarlo al delincuente. Es decir, a las piernas, tirar a la moto. En últimos casos, cuando el procedimiento ya es muy grave y el enfrentamiento es un enfrentamiento feroz, bueno, lamentablemente el policía obviamente que va a tirar y se va a defender y va a tirar a matar seguramente. Ahora, ¿cómo se hace para controlar los excesos? La justicia es la que va a evaluar, la Fiscalía, los jueces van a evaluar si ha habido un correcto accionar dentro del marco que corresponde a la ley o si ha habido un exceso que merece sanción. Eso lo va a determinar la justicia. Yo, por mi parte, como jefe de policía, lo que tengo que hacer es capacitar a los policías, enseñar a los policías que tienen que saber en qué momento utilizar el arma. Hay una proporcionalidad en el uso del armamento. Si una persona viene en un control policial y te quiere atacar con un palo, un policía no va a sacar el arma de fuego para repeler la agresión. Va a sacar el arma únicamente cuando es agredido por un delincuente arma similar, con un arma de fuego. Yo decía ayer, había otras mamás que se habían incorporado de gente, ¿no es cierto?, que en el año 2011 hay un muchachito que también lamentablemente perdió la vida, pero en un enfrentamiento donde en Villa Solferino a una persona que estaba lavando su auto, lo ingresan en moto, se presentan 2 o 3 muchachones en moto, lo ingresan mediante pistola, lo ingresan a la casa, un vecino observa esta anomalía, llama a la policía y bueno, ahí se produce una fuga, un intercambio de disparos y termina lamentablemente, se secuestra todo lo que habían sustraído y se secuestra un arma de fuego. Es decir, la policía no sale a matar a nadie, no sale con esta intención, sino que sale a controlar, pero obviamente que la situación de riesgo está permanentemente latente, Aldo. Bueno, recordemos que eso es un fragmento de las declaraciones de Julio César Suárez, jefe de la policía, en el día de ayer. Digo, a mí me parece bueno rescatar algunos puntos importantes como la proporcionalidad de la que habla, ¿no?, entre la respuesta de la policía o las armas que usa la policía, o cuando habla de los enfrentamientos, ¿no es cierto? Siempre habla de delincuentes. Ahora, el caso de Güere, sí. Palabras solo uno terribles lo contrario. Y nefastas, como hablar de enfrentamientos, recuerdan a las peores épocas, está bien, fue la manera en la cual se instauró la teoría de los 2 demonios en la Argentina, hablando de la dictadura sangrienta, ¿no?, del 76. Estas palabras son las que llevan a justificar un accionar absolutamente arbitrario, inconstitucional, desmedido y absolutamente dirigido hacia un sector joven, hacia un sector pobre en nuestra provincia y en nuestra ciudad,
que resulta hasta gracioso, ¿no? Cuando empieza Suárez esta entrevista diciéndole al lagarto los denominados gatillo fácil, ¿no? Como si fuera una denominación que tuvieran y como si no fuera la propia realidad de lo que ocurre en nuestra provincia, donde, reiteramos, tenemos un asesinado víctima de gatillo fácil casi por mes, que son para este jefe de la policía, sino los Lautaro Torres, los Ezequiel Barraza, los Ezequiel Ávila, los Facundo Rivera Alegre, los Jorge Reina, y podemos seguir nombrando infinidad de casos de pibes que son víctimas con ninguna proporcionalidad de nada. Son víctimas de una policía que en esta provincia, a través del Código de Falta, actúa de manera absolutamente impune, justamente dirigido a este sector, intencionalmente dirigido a este sector de la población que, como hemos hablado en otros programas también, tiene que ver con el sector más pobre, el sector que más sufre la desocupación, que justamente es el mismo sector que sufre la persecución también, en el caso de los corralitos que vemos ya en muchas calles de nuestra ciudad, para detener las motos, que supuestamente son las grandes causales de los grandes delitos en esta provincia. La proporcionalidad de la que habla, es decir, un policía no utiliza armas si no es atacado por el supuesto delincuente con armas. Los hechos de hoy, los dichos de la propia Fiscalía hablan por sí solos. Se le intentó plantar un arma al caso del pibe Pellico y aquí está la realidad, están detenidos. Discúlpame, y que en este caso fracasó. Exactamente. Digo, porque uno tranquilamente podría sospechar de decir, en este caso saltó a la luz que hubo un intento de plantar un arma. Bueno, ¿cuántos casos pueden haber pasado por delincuentes con toda esta justificación y con un proceder de estas características? Exactamente, inclusive, bueno, llama poderosamente la atención, igual creo que es para pensar de que evidentemente esto es una enorme contradicción y crisis para el gobierno, porque realmente es un hecho brutal de que vienen saltando casos uno tras otro en nuestra provincia y en la ciudad últimamente, pero no solo en la ciudad, en sectores del interior provincial se denuncia el mismo accionar de la policía, en el cual hablan con completa impunidad de que supuestamente los policías utilizan esto como último mecanismo y entonces dice livianamente, ¿no? Bueno, tenemos un protocolo en el cual si hubiera un delincuente se puede disparar acá o allá a las piernas. Digo, como si disparar un arma de fuego, evidentemente para la policía de la provincia es algo que no tiene ningún costo. Digo, relacionándolo con esto y en un actuar así abusivo, por ejemplo, nosotros en nuestro organismo tenemos una víctima, que es la compañera Carla Lacorte, que está en silla de ruedas, justamente por un accionar similar, la policía bonaerense, y que vale la pena traerlo a colación al caso porque justamente en el día de ayer, después de 13 años de lucha inclaudicable de esta compañera, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que Salmo, el policía que le disparó, no puede seguir más en libertad como ha sido hasta el día de hoy y que tiene que ir preso, ¿no? Esta es la realidad en la que vivimos y por eso nosotros consideramos que justamente lo que están demostrando las familias, los vecinos de Barrio Los Bulevares, a través de su organización, de su movilización, en poquitos días. Recordemos que este último caso, por el cual están detenidos los dos policías el día de hoy, fue hace menos de 10 días. Y esta familia con todo su dolor y estos vecinos han estado en las calles reclamando porque, como ellos dicen, y ya vamos a ver en el tape que hay, no se puede sostener más la situación de persecución que viven los pibes en los barrios, esos pibes que no pueden llegar al centro de la ciudad porque son detenidos de manera completamente arbitraria para llenar números, que es política de la sota, para decir que supuestamente se combate el delito. Lo que hacen es detener a los pibes sin ninguna causa y a través del nuevamente inconstitucional y aberrante Código de Falta por el cual seguimos luchando para que se anule, ¿no? Sí, recordar un poco que el programa pasado, la familia, ahora tenemos justamente, como decías vos, un tape donde vemos la nueva movilización, pero la semana pasada comentaban cómo policía Leiva era un hostigador permanente de los pibes de los cortaderos, es decir, que ya tenía, y que además ya tenía antecedentes en un caso de homicidio también, ¿no? Veamos ahora la movilización del día lunes de sus familiares y vecinos.
que sea justicia, porque no puede haber un pibe más muerto. Destruyeron una familia. Tengo la familia de mi sobrino que está destruida. Nosotros no sabemos cómo arrancar. Desde el día 26 a la fecha que no tenemos paz. Nos dejaron sin un hijo, recibimos amenaza y no tenemos paz. Lamentablemente ya no tenemos paz. Es muy triste lo que nos está pasando. La policía me mató a mi primo, sin hacer nada. Fue como dicen, gatillo fácil, porque no hicimos nada nosotros. Por eso estamos acá reclamando justicia para que vayan presos. Sí, los tienen todo el tiempo amenazados, los tratan como quieren, los llevan, cada vez que te paran te llevan en cana, te dejan en la calle. El AIBA te anda en moto, te lleva en la moto, te lleva la moto al campo, te la rompe y te deja pata, te hace recagar. Todo el tiempo tenemos amenazas de la policía. Son los testigos nosotros que ya están recibiendo amenazas, que si saben con quién se están metiendo, cosas así. Pero intimidad lo es más que todo. Pero miedo no tenemos. Lo único que pido es justicia y que vayan presos los dos. Lo único que pido. Bueno, se comunican con nosotros a Giro a la Izquierda. Se comunicó con nosotros Abela, que denuncia que su nieto tuvo que irse del barrio por los acosos que sufría por parte de la policía. Nunca se animó a denunciar por miedo a que lo maten. Otro mensaje dice: los riesgos que vivimos los pibes que sufrimos el hostigamiento de esta policía asesina. Los excesos que dicen significan más pibes muertos. Bueno, se comunican, evidentemente es un sentimiento Exactamente. general. O sea, en estos hechos está la demostración concreta de lo que es una reivindicación del jefe de la policía, Suárez, y que obviamente es política del gobierno de la Sota, que lo decía en sus palabras en el diálogo con el Lagarto, que es que la política de ingresar a todos lados, ingresar a todos los barrios, es decir, la policía, esta policía que ingresa a todos los barrios, la narcopolicía, que como hemos denunciado, con otros tapes y con otras noticias, es la policía que está denunciada de manejar el narcotráfico en nuestra provincia justamente para eso. Se mete a los barrios y para eso los tiene amenazados a los pibes, y al que no responde en este sentido tenemos víctimas de la salvaje persecución que en última instancia termina en casos de gatillo fácil como los que estamos viendo hoy. Esto es consecuencia abierta de la política del gobierno de la provincia, que es meterle represión, meterle bala a los pibes, y ninguna palabra vemos alrededor de cómo se genera trabajo para el gran porcentaje de la población desempleada en esta provincia, que son jóvenes pobres. Nada vemos en relación a cómo se genera la posibilidad de que accedan a la cultura, al deporte, etcétera, etcétera. Esta es la contracara, que abiertamente es marginalizar, y como consecuencia de marginalizar en los barrios gueto, es encerrarlo en esos barrios y meter a la policía para que los maneje de esta manera. Así es. Bueno, enseguida seguimos con el tema en Córdoba también de los femicidios, ¿no? Otra problemática importante. Ahora aprovechamos que logramos la comunicación con Victoria Moyano. Ella, como decíamos, es integrante del CEPROD y es una de las nietas restituidas. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos acá junto a Leticia Cheli. Hola, Vicky. Hola, Leti. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, vos como nieta restituida, ¿no? Esta novedad del día de ayer que ha tenido tanta repercusión, tan importante, bueno, ¿cómo la recibiste vos? Y yo la recibí con una gran alegría, como la recibí todos, en principio toda la sociedad, y en particular todas las abuelas y los nietos que bueno, que pudimos ver por fin una recuperación más de uno de nosotros, ¿no? La verdad es que fue muy emocionante porque bueno, hoy quiero destacar de que las abuelas están en una instancia de su vida, que están todas grandes, están viejitas, y como dijo Estela, ella quería abrazar a su nieto antes de morirse, y ese es el sentimiento de todas las abuelas, así que imagínate que cada abuela que recupera a su nieto es una alegría para todos nosotros. Sí, ahora,
¿Cuál es la perspectiva, digo, en función cuando vos hablas un poco de las edades de las abuelas, cuando pensamos en la edad también de estos nietos restituidos, ¿no? Que en este caso estamos hablando de una persona de 36 años, porque este paso, como decís vos, es como muy difícil pensar en la recuperación de los 400 nietos en su totalidad. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se está planteando desde el CEPROD para encontrar una solución que pueda llevar otro ritmo? Sí, la alegría con la que compartimos todos, en particular a mí lo que me pasó fue que la viví alegría y contradicción a la vez, porque después de casi 38 años de lucha de las abuelas y de las madres, la verdad es que hemos aparecido 114 nietos y todavía falta 400. Y la contradicción está porque hay una realidad que desde el punto de vista político ningún gobierno constitucional ha querido hasta hoy, ni siquiera el gobierno de Cristina ni el de Kirchner, que se han dicho los defensores de los derechos humanos, entregarnos los archivos de la dictadura, no los archivos que dicen que se quemaron, sino las nóminas incluso de todas aquellas que estuvieron en los distintos centros clandestinos y maternidades clandestinas, que hoy ya sabemos que son más de 600, todos aquellos agentes que estuvieran teniendo funciones nos los deberían entregar esos listados para que nosotros de manera más rápida podamos llamarlos a declarar, imputarlos e incluso poder acceder a los datos para poder encontrar rápidamente a nuestros 400 hermanos que aún faltan por recuperar y también para saber el destino de nuestros padres. Nosotros lo venimos planteando hace muchos años. Por más que hoy nos encontremos ante algunos jóvenes que se animaron a hacer la denuncia, a ir a abuelas, a ir a la CONADI, a hacerse el examen de ADN, consideramos que es insuficiente para el grado de investigación que tenemos que realizar para que las abuelas puedan encontrar nietos a esa altura, que ya tienen todas alrededor de 90 años. Y esto implica avanzar en una política contra la impunidad realmente seria. Ningún gobierno constitucional quiso avanzar en ese sentido, ni el gobierno de Alfonsín, ni el de la Alianza, ni el de Menem, ni el de Néstor, ni el de Cristina. Entonces eso es una realidad. Vicky, la realidad es que la apertura de los archivos también podría permitir que, como lo hemos planteado desde el CEPROD, desde la intervención en los primeros juicios contra los genocidas, que no se tuvieran que hacer juicios a cuentagotas como ha sido durante estos 6, 7 años, donde son implicados solo un par de represores y donde se expone a las víctimas nuevamente a tener que declarar con la cantidad de veces. ¿Se cortó la comunicación? Enseguida tratamos de restablecerla, pero siguiendo el hilo de lo que le quería preguntar a Victoria, tiene que ver o está ligado el reclamo de la apertura de los archivos con esta cuestión en relación a la cantidad de represores que hoy por hoy están condenados, que son poco más de 200 a casi 8 años de anuladas las leyes de audiencia de punto final, y donde la realidad que vivimos es que ante cada nuevo juicio, si no es que se ha muerto además uno que otro represor sin ninguna condena, se expone a las víctimas a una cosa brutal, que es recordar todo el horror que vivieron. Por lo cual nosotros planteamos desde el primer día que hemos sido abogados distintos querellantes y como organismo de derechos humanos en los juicios que han implicado a los genocidas, que esa apertura permitiría que se hagan los juicios por cada centro clandestino de detención. Vicky, ¿nos escuchás? Sí, se cortó. Sí, estaba diciendo y te preguntaba de que inclusive apertura de los archivos, digo, que significaría o permitiría muchas cosas, ¿no? Dentro de otras, que realmente se llevaran los juicios que se han abierto, se implicara a todos los que tuvieron que ver en los más de 600 centros clandestinos de detención, que al día de hoy se siguen haciendo juicios a cuentagotas, que inclusive implican que represores en el medio se mueran sin tener ningún tipo de condena. Sí, incluso, sin ir más lejos, si hubiesen aparecido... Bueno, insiste en cortarse la comunicación, lamentablemente. Bueno, como decías, seguiremos intentando, qué lástima. Pero bueno, también lo que se viene denunciando es la cantidad de milicos
que están en funciones hoy y que vienen en funciones desde la dictadura militar. Exactamente, es el caso de César Milani, denunciado, bueno, Al mando del ejército, nada más y nada menos que del ejército, que si se hiciera lo que Victoria Moyano Ortigas está planteando como nieta recuperada en este programa, que es justamente porque entendemos el reclamo histórico de las abuelas, Vicky. ¿Nos escuchás, Vicky, ahí? Ahora... Ahora se corta por palabra. Hola. Bueno, se quiere cortar la comunicación nomás. Que es la apertura de los archivos, inclusive, seguramente César Milani no podría estar a cargo del ejército, si eso se hubiera hecho, porque como se ha denunciado y como se está probando en los juicios llevados adelante en La Rioja, César Milani tuvo que ver con lo que fue la represión en esa provincia. Entonces, desde ese punto de vista, el problema de la apertura de los archivos, que es una demanda histórica, tiene que ver con que si realmente la política de derechos humanos se hubiera querido llevar hasta el final, por este gobierno que tanta bandera ha hecho de ello, sería una cuestión elemental que hubiera solucionado, hubiera hecho mucho más fácil muchas del resto de las demandas o cuestiones que al día de la fecha, con 11 años de kirchnerismo y tanto discurso, no están solucionadas ni cerca. Ni hablar de los buchones del batallón 601, de las distintas, de los más de 9.000 policías que revisten en la policía bonaerense, que vienen de aquella época, de los métodos, inclusive tenemos que decirlo también, no solo es este problema, sino que los métodos utilizados por la dictadura se siguen utilizando hasta el día de la fecha. No nos olvidemos la denuncia del Proyecto X, está bien, por la cual la Gendarmería ha espiado y sigue espiando, como se ha demostrado con el conflicto de Lear, en el cual hace pocos días fue denunciado por compañeros del CEPROD, que estaban allí, un infiltrado de la Gendarmería, quitándole cámaras inclusive a personas que estaban filmando el conflicto. Estos son los métodos que seguimos viendo y un Bernie con las declaraciones que lleva adelante a cargo de la Gendarmería, que abiertamente es la que está reprimiendo, por ejemplo, un conflicto como el de Lear, que ya lleva 1 mes y medio tan solo reclamando por el despido de 200 familias, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, no pudimos seguir la comunicación con Victoria, que justamente por ahí podía ella contarnos esto. Porque ella estuvo al frente, además, al frente de en la esta lucha, Panamericana, junto a los trabajadores, sufriendo la represión y, como decís vos, la infiltración de la Gendarmería la semana pasada. Exactamente. No en plena dictadura, sino la semana pasada. Sí, recordemos que Victoria Moyano lo difundieron las imágenes, muchos medios masivos de comunicación, estuvo al frente de la represión en la Panamericana mientras transcurría la segunda jornada nacional de lucha, y así mismo, siendo nieta recuperada, mujer, parte de un organismo de derechos humanos, poniéndose al frente con nuestro compañero abogado, también Carlos Platowski, en esa oportunidad fue abiertamente reprimida y golpeada, como ella lo denunció posteriormente. Estas son las fuerzas represivas que dicen que supuestamente la han llenado de derechos humanos, que tiene a cargo, recordemos que el jefe máximo de todas las fuerzas represivas, ¿no? Es Cristina Fernández de Kirchner, la que comanda todas las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que Vicky no nos está viendo desde Buenos Aires, pero bueno, de alguna manera le hacemos llegar un abrazo, compartimos la alegría por este nuevo nieto recuperado y sostenemos obviamente la lucha por la apertura de los archivos. Exactamente, compartimos la alegría y hoy más que nunca con esa alegría el sentir de que todas las abuelas puedan llegar a la alegría, las que están vivas aún puedan llegar a la alegría de Estela, y para esto significaría algo elemental, que se abran los archivos y podría ser algo rápido y sencillo. Gracias. Bueno, Leticia, volviendo un poco a Córdoba, recién hablábamos antes de este tema de los casos de gatillo fácil, otro tema que también se cobra la proporción de una víctima por mes aquí en nuestra provincia, son los casos de femicidio. Veamos la movilización del escrache que se realizó en el día de ayer por el caso de la compañera asesinada Silvana Córdoba, y enseguida conversamos. Agradecerles que estén nuevamente con nosotros. Principalmente estamos nuevamente acá manifestándonos y concentrándonos, haciendo un escrache
a la Cámara Sexta, que fueron los culpables de que Carlos Molina saliera en libertad, tanto Cruzela Marín, el señor Guerrero, Tonelo y Cruzela, que son los jueces que lo dejaron en libertad a Molina, y si no hubiera sido de esta manera, no hubiera vuelto a cometer otro femicidio de nuestra compañera Silvana Córdoba, y que en su momento fue Elsa Cano. Queremos exigir justicia, que se lo destituya para que no vuelva a ocurrir y que las aberraciones que sigue cometiendo la Cámara Sexta dejen de ocurrir y que alguien haga algo. Nosotros estamos acá con las compañeras de Pan y Rosa y las compañeras de La Marrón acompañando a los trabajadores del neonatal, porque justamente como ellas expresan, no queremos que haya más Silvana, no queremos que haya más Elsa, y esto tiene que ver, estar enfrente a tribunales, una denuncia concreta a la justicia de Córdoba, que la expresión de lo que ha hecho con el fallo de Elsa Cano, por el cual estuvo solamente 2 meses preso Carlos Molina y por el cual le dieron solo 3 años, con argumentos absolutamente misóginos de esa Cámara respecto de la emoción violenta, creemos que es importante esta denuncia porque la justicia es parte de un entramado en el cual justicia y Estado no hacen absolutamente nada para revertir la situación de violencia que sufren las mujeres, tanto en el trabajo como en la casa, como en la calle, como en todos los ámbitos, como en la televisión. La demostración de que esta justicia es absolutamente patriarcal y machista no solo es con el fallo que tuvo sobre el femicidio de Elsa Cano, por el cual le dieron solo 3 años a Molina y por el cual solo lo tuvieron preso 2 meses, sino que también lo demuestra ser absolutamente patriarcal y machista, teniendo detenida a la compañera enfermera del Rawson, María Inés Palacio, que hace 8 meses que está detenida nuevamente por un homicidio que no cometió, por haber muerto en ese hospital y solo a consecuencia de la decisión del Estado con la salud pública, como también se demuestra de carácter patriarcal en lo que es el fallo hace más de 1 año y medio que tiene prohibida la posibilidad de acceder a abortos no punibles a las mujeres en los casos de violaciones del vicedecano de la Facultad de Derecho y camarista de la Cámara Civil Tercera en la Justicia de Córdoba, que es Guillermo Barrera Buteler. Esta es la justicia que tenemos en esta provincia y por eso nos estamos manifestando hoy en frente al Palacio de Tribunales. Bueno, seguimos en Giro a la Izquierda, esperamos que te comuniques con nosotros por los mensajes. Siguen llegando aquí y nos dicen: el gatillo fácil siempre existió y seguirá existiendo por la complicidad, no solo de los gobiernos y jefes policiales, sino también de los jueces y fiscales. Esto es así. Bueno, en este caso claramente. De femicidio vemos la misma relación, ¿no? Porque vemos que hay una responsabilidad directa en este segundo femicidio por el accionar de la policía. Exactamente. De la justicia. Sí, recordemos que cuando hablamos de justicia, que supuestamente es un poder independiente de acuerdo a cómo está en la Constitución, hay que dejar en claro para cualquiera que tenga una confusión, los jueces y fiscales son designados a dedos por el poder político de turno. Es decir, independencia cero, es decir, tienen que ver con una política clara, que es la que se lleva adelante y se expresa a través de la policía, a través de la justicia, a través de los fiscales, etcétera. En el caso de los femicidios, por eso yo trataba de relacionar en la entrevista, no es el caso del fallo aislado de Elsa Cano, que yo denunciaba los argumentos de la Cámara Sexta, absolutamente misógenos, Cámara que además no escuchó a los familiares durante el juicio, que dijeron que Silvana tenía un enorme temor, por lo cual en el último tiempo ya no dormía más con Molina, una serie de cuestiones. Cámara que además tiene otros antecedentes misógenos, como haber dejado en absoluta impunidad al pelado García, quien mató a una compañera en situación de prostitución hace unos cuantos años, que después fue una sentencia que después fue revista, sino que además, como bien decía ahí, la situación por la cual no está permitido el aborto no punible en la provincia también tiene que ver con el actuar de la justicia, que en ese caso le hizo lugar a un pedido del portal de Belén, institución reaccionaria si la hay. Ahora, la justicia es un eslabón, después relacionándolo con lo que estábamos viendo del actuar de la policía actúa de esta manera como estábamos viendo con los jóvenes pobres en los barrios,
cómo actúa con las mujeres. Hay que denunciarlo claramente. Cuando las mujeres se animan, que son la minoría de los casos, porque sufren situaciones de violencia en todos los sentidos, no solo en su casa, cuando se animan a ir a denunciar, en muchos de los casos estas denuncias siquiera son tomadas por la policía, que inclusive en muchos casos adopta una actitud acusatoria hacia las mujeres en el sentido de qué habrán hecho para que el marido, pareja, etcétera, tome determinada actitud, y muchas veces andan deambulando de unidad judicial a unidad judicial porque no les quieren tomar la denuncia. Esta es la realidad de lo que ocurre en una provincia donde también se ha hecho mucha demagogia respecto de la violencia de las mujeres, se han creado consejos y distintos ámbitos, pero la realidad es que es una de las provincias que mayores índices de femicidio hay. A la fecha tenemos más de un femicidio por mes en esta provincia, y la realidad de lo que demuestra es que esta situación, que es el último eslabón, como sabemos decir desde Pan y Rosa, la situación de femicidio, luego de una larga violencia que sufrimos las mujeres, de parte del Estado y sus distintas instituciones, aún habiéndose creado supuestamente instituciones referidas particularmente al tema, no se hace absolutamente nada serio para que esto se termine. Leticia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos en Giro a la Izquierda. Veamos ahora este informe que busca hacer una retrospectiva sobre el tema de la deuda externa y los fondos buitres. Enseguida conversamos acá con Hernán Pudú. La deuda externa actuó a lo largo de nuestra historia como una forma de someter la economía del país a los intereses de los capitales imperialistas. Si los distintos gobiernos la quisieron presentar como una vía para desarrollar al país, lo cierto es que el pago año tras año de sumas multimillonarias a los buitres financieros no hizo más que hipotecar el futuro de generaciones que sufrieron los aumentos de la desocupación y los crecientes déficits de los presupuestos de salud, vivienda, transporte y educación. Aunque se originó mucho antes, la deuda externa argentina creció exponencialmente con la última dictadura militar. Durante esta, el ministro de Economía Martínez de Hoz logró créditos de dólares a tasas muy bajas gracias a los petrodólares acumulados por los países exportadores de petróleo. Estos petrodólares habían surgido de los excedentes creados por los altos precios del petróleo y fueron inyectados en bancos internacionales, creando ofertas de crédito para los países dependientes. Además del gobierno militar, los empresarios argentinos también pudieron obtener créditos baratos y, aprovechando las altas tasas de interés en la plaza financiera argentina, los usaron para generar la bicicleta financiera. Es decir, compraron dólares baratos para invertirlos en plazos fijos en el mercado local y sacaron las ganancias al exterior. Por esta vía, fugaron miles de millones de dólares, sostenidos por un endeudamiento privado que alcanzó los 17.000 millones de dólares en 1981. A comienzos de los 80, la abundancia de dólares baratos se frenó ya que la Reserva Federal Norteamericana comenzó a combatir la inflación subiendo las tasas de interés, atrayendo capitales de todo el mundo y cortando el crédito barato. En este contexto, en el año 1982, el Banco Central comandado por Domingo Cavallo tomó una medida destinada directamente a evitar que los empresarios tuvieran que afrontar la multimillonaria deuda que habían contraído. Estatizó la deuda privada. Fueron estatizados unos 8.600 millones de dólares, es decir, el 55% de la deuda privada. Así, la deuda pública, que en 1976 era de 8.000 millones, para 1982 rondaba los 45.000 millones de dólares. Además de un saldo de miles de desaparecidos, la dictadura se iba dejando un país fuertemente endeudado a los capitales imperialistas. La deuda externa había crecido un 364%. Luego vino el gobierno de Alfonsín, que aunque coqueteó con investigar la deuda, terminó reconociéndola íntegramente. Gracias a ello y al déficit fiscal agravado por el incremento de transferencias y subsidios a los capitalistas, la deuda registró un marcado incremento. Para fines del periodo era de 64.000 millones de dólares. El déficit fiscal provocado por la deuda fue un factor clave en la crisis hiperinflacionaria que empobreció al pueblo trabajador y desembocó en los saqueos de 1989. Durante los gobiernos de Menem, la deuda subió 123%. En 1993, el Plan Brady reemplazó las acreencias en manos de bancos privados por bonos.
El plan prometía terminar con el problema de la deuda, pero fue la vía para un nuevo ciclo de endeudamiento, aprovechando la oferta internacional de capitales. Además, se permitió a los que compraron empresas públicas que pagaran con títulos de deuda, que por el quebranto del Estado estaban a precios de remate. Estos títulos se aceptaron a precio nominal, es decir, por mucho más de lo que efectivamente valían, y los empresarios se hicieron de las empresas públicas por moneda. Si al comienzo del gobierno de la Rúa la deuda era de 146.000 millones de dólares, al momento de su caída superaba los 180.000 millones, creciendo un 9% en solo 2 años de gobierno. Sostener la convertibilidad 1-1 con el dólar fue cada vez más costoso. Persistir en este intento como hicieron Menem y de la Rúa significaba seguir endeudándose no solo para pagar la deuda, sino para sostener el creciente déficit comercial. En menos de un año se sucedieron el blindaje, la ayuda financiera del FMI, el Banco Mundial, BID y bancos privados por 38.000 millones de dólares, y el megacanje, que cambió bonos por un valor de 30.000 millones de dólares que pagaban tasas del 6% por otros que pagarían tasas del 12%. La operación implicó un aumento de la deuda externa en 53.700 millones de dólares en capitales e intereses. Luego de la caída de la Rúa, con la mega devaluación de 2002, la pesificación asimétrica actuó como un seguro para los capitalistas, que antes habían fugado decenas de miles de millones de dólares. Esta mega devaluación estuvo acompañada de medidas de salvataje a bancos y empresas que llevaron a la deuda a un aumento de 38.000 millones de dólares solo en el año 2002. Luego del canje con quita del 2005, la deuda quedó en 126.000 millones y otros 27.000 entre los bonistas que no ingresaron y la deuda con el Club de París. Pese a la quita, la deuda se mantuvo elevada y desde entonces aumentó 75.000 millones de dólares. La reapertura del canje en el 2010 dio nuevos beneficios a los bonistas, lo que redujo aún más la quita. Además, se fue tomando nueva deuda para pagar la anterior y para aumentar los subsidios a los capitalistas. Entre los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, se pagó durante toda la década 190.000 millones de dólares para atender los requerimientos de los especuladores. Una formidable fuga de riquezas que podría utilizarse para obras de infraestructura que den trabajo a todos los desocupados, para salud, educación y todas las necesidades del pueblo. Bueno, veíamos una pequeña retrospectiva de la deuda externa. Millones y millones de dólares durante todas estas décadas que han salido del bolsillo del pueblo pobre y trabajador. Estamos con Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? Bien, ¿cómo estás, Elina? Bien. Bueno, ante esta situación, este conflicto sigue en una situación absolutamente empantanada. Sigue la crisis de la deuda porque, bueno, como habrán visto los televidentes, todavía no levanta la restricción el juez Griesi, es muy difícil que la levante. Recordemos que esto involucra un pequeño porcentaje de los fondos buitres, el resto de los fondos buitres, casi más del 90%, había arreglado y está en riesgo, ¿no es cierto?, que se dispare una cláusula que permitiría que le hagan juicio a la Argentina por los bonos este 90%. Igualmente el juez ha dado algunos gestos, ha permitido el pago a distintos bancos la semana pasada, a bancos europeos, y por otro lado vimos el intento de bancos de los bancos argentinos, Brito, Eskenazi, etcétera, que trataban de mediar. Esa salida se cayó la semana pasada y hay que ver si sigue en danza esta semana, pero lo que es real es que todo el establishment económico, político, financiero en Argentina está obviamente junto con el gobierno en la línea de pagar. La discusión es cómo y bajo qué condiciones, pero están todos de acuerdo en endeudar profundamente a la Argentina, en hipotecar el futuro de generaciones aquí en la Argentina, en eso están completamente de acuerdo, y desde la izquierda lo que venimos sosteniendo, que es necesaria una consulta popular para que el pueblo decida qué hacer justamente con el pago a los fondos buitres y el pago de la deuda externa, para no hipotecar el futuro de millones, pero están todos metidos en esta crisis, en esta novela, iba a decir, viendo
de qué forma, pero lo que es seguro es que el gran perdedor en este caso va a ser el pueblo argentino, porque nuevamente se está pagando millones y millones a los usureros extranjeros con la plata que generan el trabajo de los argentinos. Ahora, en otros programas vos justamente comentabas, más allá de todo este discurso de los fondos buitres, la analogía que se está haciendo con las patronales buitres. Así es, bueno. Bueno, en relación a eso, ¿qué nos podés decir de la lucha que venimos cubriendo en este programa, que están llevando los trabajadores de LEAR frente a una patronal buitre y el rol del gobierno, ¿no?, ante esto? Bueno, actualizamos brevemente. Venimos relatando que es un conflicto que ya lleva más de 2 meses y en las últimas 5 semanas hemos compartido cada jornada nacional de lucha. Este viernes va a haber una nueva jornada nacional contra los despidos en la multinacional LEAR. Quedan 130 trabajadores, por lo menos 130 trabajadores despedidos. Esta semana, novedades a favor de los trabajadores. La justicia dictaminó que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer cumplir a la empresa las medidas cautelares que tienen muchos trabajadores, y sobre todo su comisión interna y los delegados, que hoy deberían haber ingresado, ya el lunes pasado deberían haber ingresado a la fábrica, y sin embargo van 5 días en que el Ministerio de Trabajo, a cargo de Tomada, no hace cumplir el fallo de la justicia que lo intima a que ponga el personal administrativo e incluso a la fuerza pública y logre que los delegados ingresen a la fábrica. Y por otro lado, la otra novedad positiva para los trabajadores en esta última semana, y que es producto de la enorme lucha que han dado y las muestras de solidaridad que han sabido recoger a lo largo y ancho de la Argentina, es que la justicia también dictaminó que está en duda si esa famosa asamblea que realizó Pignarelli, el dirigente del ESMATA, para destituir a los trabajadores, tiene validez o no tiene validez. Entonces son 2 cuestiones claves en el conflicto, y esta semana y seguramente la semana que viene se va a terminar de resolver. Por otro lado, hay una carta del Ministerio de Trabajo donde plantea distintas cosas tratando de lavarse la cara de que ha tratado de actuar bien en este conflicto. Sin embargo, no nombra que hay 130 trabajadores que siguen afuera, más allá de los 50 que la lucha ya logró reincorporar. Quedan más de 130 trabajadores afuera y bueno, seguramente, como decía antes, este viernes vamos a estar en las calles de nuevo en una jornada nacional. Bien, te invito a que veamos ahora un clip donde se muestra la cuestión de privilegio que solicita Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, a Bernie, justamente a causa de la represión que hablábamos en el primer bloque con Leticia Cheli, que han sufrido los trabajadores de LEAR junto a organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda a partir de esta lucha. Veamos el informe. Desde hace ya varios meses escuchamos reiteradamente, y ahora una vez más, al secretario de Seguridad Sergio Berni atacar a los diputados del Frente de Izquierda, y nuevamente lo escuchamos en varios medios de comunicación, atacarnos, ofender a esta bancada del Frente de Izquierda por apoyar la lucha de los trabajadores. El día 8 de julio, los trabajadores de la empresa LEAR, que todos supongo que estarán al tanto de la situación de los despidos y la situación irregular con la comisión interna de los trabajadores, elegida por el 70% de los votos, que ha sido destituida en una asamblea fraudulenta por el sindicato ESMATA, y que hay 11 fallos judiciales que plantean la reinstalación de los delegados de la comisión interna en la planta, y ahora ha salido un nuevo fallo que intima al Ministerio de Trabajo a hacerlos cumplir. Por eso, como esta práctica, estas declaraciones son reiteradas de parte de Sergio Berni, planteamos la necesidad de que esta Cámara cite a Sergio Berni a dar explicaciones, no solamente de los ataques a los diputados del Frente de Izquierda, sino por qué reprime a los trabajadores y dice que están cometiendo delitos aquellas familias que están reclamando por lo mínimo que es poder tener un sustento para darle de comer a su familia. Este señor que está en esta foto es un miembro de la Gendarmería que se infiltró en la manifestación, en una de las manifestaciones de los trabajadores. Hay videos, hay pruebas. La práctica de la Gendarmería no solamente reprime a los trabajadores y a las organizaciones solidarias,
el día 8 de julio, Bernie atacó a los manifestantes porque había mujeres al frente de la lucha, denigrando a las compañeras delegadas, trabajadoras y de las organizaciones solidarias, como María Victoria Moyano Artigas, nieta restituida que estuvo al frente, interponiéndose entre los manifestantes y la gendarmería para impedir esa brutal represión que terminó con detenidos y heridos. Entonces, ¿cómo puede ser que en esta Cámara no se trate el problema de los despidos, de las suspensiones, y aquellos diputados, no solamente de esta bancada, porque hay que decir también que de la bancada del Frente para la Victoria, de la UCR, de distintas bancadas, nos han enviado la solidaridad, le han enviado la solidaridad a los trabajadores, han repudiado la represión también? ¿Cómo puede ser que permitamos que este señor siga actuando contrariamente a lo más elementales defensa de los derechos humanos, reprimiendo a los trabajadores, a sus familias y atacando a aquellos diputados que participamos y apoyamos sus reclamos? Por último, quiero decir que aún quedan 70 trabajadores que no han sido reincorporados. Sigue la lucha firme de los trabajadores del EAR y de todas las organizaciones que lo estamos acompañando. Y advertimos una vez más contra la represión que no solamente le aplicó la Gendarmería, sino también la Policía bonaerense, que descargó una feroz represión con 20 heridos, inclusive una compañera, una mujer embarazada. Insistimos entonces con citar a Sergio Berni para que explique no solo por qué ataca a los diputados que defendemos a los trabajadores despedidos, sino por qué reprime a los trabajadores, por qué utiliza la infiltración. Además, también denunciar al jefe de Gendarmería, Tovares, que en la última manifestación de los trabajadores simuló ser atropellado por un auto que participaba en una caravana. Todos los videos están filmados. Es decir, que utilizan todo tipo de métodos para incriminar a los trabajadores y utilizan la represión. Por eso insistimos en que sea convocado Sergio Berni, que esta Cámara lo repudie y que termine su ataque al Frente de Izquierda, a los diputados del Frente de Izquierda, que vamos a seguir estando junto a los trabajadores. Para eso hemos sido electos, para eso 1.300.000 jóvenes trabajadores de todo el país nos han elegido y han puesto a los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación y en la legislatura de muchas provincias. Nada más, presidente. Gracias, diputado. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado. Bueno, seguimos ya hacia el final de Giro a la Izquierda. Hernán, muy cortito, en un minuto, quería saber cuál es tu opinión sobre la novedad que es la renuncia de Carolina Escoto a su banca de diputada. Bueno, la verdad que en un minuto es difícil decir una opinión. Igual no hay mucho, está lleno de comentarios. Distintos medios plantean que puede ser por una pelea de cargos, que quería la Comisión de Educación, en la presidencia de la Comisión de Educación en el Congreso de la Nación, etc. La verdad que hay que ver, ella plantea que son por razones estrictamente personales, entonces hay debate si hay un fraude al electorado o no. Bueno, va a haber mucha tela para cortar en esta semana porque recién son las primeras, una declaración muy escueta que en principio no me sorprende, no dice mucho, porque digamos que es la característica de Carolina Escoto, porque no se le conoce un solo proyecto de ley en el Congreso y ninguna supuesta pelea de las que iba a dar en el Congreso de la Nación. Se demuestra la farsa del diálogo, el pluralismo, etcétera, y el debate, cuando ni siquiera pueden argumentar un funcionario público por qué tiene que renunciar. Uno puede leer lo que puede ser por razones de fuerza mayor. Si fuera por razones de fuerza mayor, difícilmente uno lo tendría que ocultar. Pero creo que es una gran derrota, me parece, para el kirchnerismo provincial, y en última instancia lo interesante de analizar es qué repercusiones va a tener en un sector del electorado del progresismo en Córdoba, que apostó el voto a Carolina Escoto, y bueno, ahora le salió esto y digo una derrota grande porque es no es muy digno, porque es absolutamente sin ninguna pelea, porque no está diciendo quise pelear
por esto y no me dejaron aquí o allá, así que bueno, pero lo que sí podemos sacar en limpio es que en estos 6 meses, igual que al hermano de Mestre, no se le conoce absolutamente ningún proyecto de ley en estos últimos 6 meses. Entonces, qué sé yo, un paso sin pena y sin gloria de Carolina Escoto por el Congreso de la Nación. Así es, bueno, Hernán, muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos quedan afuera algunos mensajes. Rapidito leemos este que dice: los trabajadores de salud de Córdoba lanzamos un plan de lucha por reapertura de mesa salarial y final de las precarizaciones laborales como monotributos y trabajadores que están en negro pase a planta permanente a los compañeros. Mensaje de Pablo, trabajador de salud. Bueno, estamos llegando al final, no podemos despedirnos sin decir brevemente algo que hemos cubierto en este programa, justamente el genocidio del gobierno de Israel al pueblo palestino, la retirada del ejército de Israel. Podemos decir que no se puede hablar de paz cuando se está hablando de un saldo de 1.800 muertos palestinos, de los cuales el 75% eran civiles, mujeres y muchísimos niños. Ni hablar de las condiciones que ya hemos abordado en este programa, así que desde Giro a la Izquierda seguiremos cubriendo, no nos da el tiempo hoy para prolongarlo, pero seguimos levantando nuestro repudio al genocidio por parte del gobierno de Israel al pueblo palestino. Gracias por acompañarnos hasta acá. Recordá que mañana podés ver la repetición a las 13 horas por Canal C o podés seguirnos por Facebook. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas. Gracias.